¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, buenas noches. En esta hora les saludamos como siempre con un afecto muy especial cuando son las 6:35 de la tarde aquí en Baja California Norte, la ciudad de Tijuana. Les saludamos como siempre con mucho aprecio. Hoy 22 de octubre estamos prácticamente ya a fines de año y Dios ha hecho maravillas en nosotros y demos gracias a Dios por eso. De manera que hoy estaremos comenzando un estudio muy interesante. Como siempre, cuando doy estudios trato de hacerlos muy interesantes para llamar la atención de ustedes, aunque a veces ni así. De manera que pido de su atención que usted se tome su tiempo para disfrutar estos tiempos que yo los disfruto en particular porque para mí es una bendición compartir con ustedes la palabra de Dios. De manera que ya queda de usted si quiere ser bendecido por Dios, escuchando no nada más a mí, sino a muchos que enseñamos la palabra de Dios, muchos colegas, y también que Dios me los bendiga a esos hermanos que se atreven a comunicar el mensaje de Dios a través de las redes sociales. Pues este medio es un medio de bendición también para aquellos que lo saben usar. Dios les bendiga. Entonces, a este tema le vamos a titular Introducción a los dones espirituales. Hoy estaremos en la pura introducción solamente para que no corramos tan a prisa. La pura introducción. Ya más adelante en otros videos les iré explicando de los 9 dones espirituales basados en Primera de Corintios capítulo 12. Allí vamos a estar enfocados, pero más adelante en otros videos. Por supuesto, en este nos enfocaremos solamente en la introducción de estos dones. Bueno, vamos a leer una cita para meternos, adentrarnos al tema. Dios bendiga a todos. Es un placer atenderles en este aspecto de la enseñanza. Espero que usted, repito, se tome ese tiempo de escuchar el mensaje, y sé que un día Dios se lo va a recompensar allá en el cielo. Muchas bendiciones. Bueno, vamos al tema. Introducción a los dones espirituales. Quiero abrir con una cita bíblica que está en Romanos capítulo 1, versículo 11 y 12. Dice así, Romanos 1 y 12. La carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma. En su capítulo 1, versículos 11 y 12. Dice de la siguiente manera: porque deseo verlos pronto, o deseo verlos, dice aquí la escritura, para comunicarles algún don espiritual, a fin de que sean confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe, que no es común en vosotros, que nos es común a vosotros y a mí. Repito, porque deseo verlos para comunicarles algún don espiritual, a fin de que sean confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. O sea, a ustedes y a mí. Es común, dice el apóstol Pablo, para que sean confortados por la fe que en nosotros es común. Así de sencillo. Pablo no está hablando de algo, está hablando a los creyentes, obviamente, que pueden entender el mensaje que les quiere proyectar. Cuando dice que esa fe sea confortada, él está diciendo claramente, el apóstol Pablo, que esa gente de la iglesia de Roma tenían mucho conocimiento
en este mover de la fe, que también es un don que más ya después lo explicaremos. Dice que nos es común, o sea, algo muy natural para el cristiano, pero no tan natural para aquellos que no están ejercitados en la fe. Pero quiero enfocarme en el versículo 11, donde dice, para comunicarles algún don espiritual. Esto quiere decir, hablando de la introducción a los dones espirituales, que Pablo había alcanzado más de un don. Y luego, en el tiempo que Pablo se estaba moviendo en su ministerio, con respecto a las iglesias, esto quiere decir que Pablo había alcanzado el primer don espiritual, había alcanzado el segundo don espiritual, y Pablo expresa y explica, ¿verdad?, de manera clara y de manera muy sencilla, vamos a decirlo así, el mover de los dones espirituales. Y es que esto nos da a entender que Pablo se movía en los 9 dones espirituales, en los 9 dones. Quiere decir que esto tiene una fuente, por supuesto. Los dones espirituales vienen de la fuente. ¿Quién es esa fuente? El Espíritu Santo. Y esto quiere decir que el apóstol Pablo tenía una gran comunión con el Espíritu Santo. Tenía una gran comunión con Dios. Esa intimidad que Pablo tenía con el Espíritu Santo lo movía a niveles espirituales mucho más altos. Esto quiere decir que cada vez que un creyente se mueva en niveles de intimidad con Dios a través de su Espíritu Santo, cuando se mueve, cuando está en mover de Dios, y que cada vez tiene más intimidad con Dios a través de su Espíritu Santo, esto quiere decir que va a venir más revelación, va a venir más manifestación del Espíritu Santo, y va a venir también, ojo con esto, van a venir los dones a nuestras vidas. O sea, se pueden alcanzar según el Espíritu quiera, por supuesto. Obviamente el Espíritu es el que se encarga de repartir como Él quiere, dice la Biblia, de manera que el apóstol Pablo tenía mucha ansiedad de ir a ver a los hermanos en la iglesia, a Roma, y él decía, quiero compartir con ustedes algún don espiritual. Y cuando habla de algún don espiritual, da a entender que Pablo estaba dotado de dones espirituales. Ay, papá, es tremendo esto, porque los dones espirituales no son muy fáciles de alcanzar. Hay que pagar un precio. Esto significa que Pablo tenía mucha intimidad con el Espíritu Santo, porque, repito, la única fuente de los dones espirituales es el Espíritu Santo. ¿Qué son los dones espirituales? Los dones espirituales son habilidades especiales que Dios regala a sus hijos para la edificación de su iglesia. Debemos, por supuesto, usarlos para bendición de los unos a los otros, y así construir juntos una iglesia verdaderamente espiritual. Una iglesia donde se mueven los dones espirituales, quiero que sepan que es una iglesia que está fuerte y está honrando a Dios. Es una iglesia que se mantiene fuerte. Los ataques del enemigo llegan, pero esa iglesia no es movida por nada, ni ninguna acechanza del diablo. ¿Por qué? Porque es una iglesia que practica los dones espirituales, se mueve en el ámbito espiritual. Y quiero decirte que alguien que se mueve en estos ámbitos, a estos niveles, es una persona, un cristiano fuerte, y no se diga una iglesia verdaderamente fortalecida. Todos los cristianos tenemos por lo menos un don espiritual, pero a cada creyente le corresponde descubrir el don. Fíjate que cada creyente, cuando llegamos a los pies de Cristo,
nosotros comenzamos a ver algo diferente. Mucha gente tal vez no me entienda esto de lo que le estoy hablando, pero le invito a que se meta en la palabra de Dios para que vea cómo Dios va a irle revelando ciertas cosas y va a decir, wow, esto yo no lo sabía. Esto yo cuando no tenía una comunión con el Espíritu Santo, no lo sabía. Cuando no tenía una comunión con Dios, esto no lo sabía. Cuando yo era solamente un religioso, que por allá, que la religión, que va y que vino, esto no lo sabía. Pero cuando verdaderamente tú empiezas a conocer a Jesús y empiezas a tener una relación con Cristo a través de su Espíritu Santo, entonces empiezas a ver cosas sobrenaturales. Entonces, los cristianos debemos buscar cómo descubrir el don que Dios nos ha dado. Un creyente verdadero tiene por lo menos un don, pero muchas veces dentro de las iglesias no se dan cuenta. Muchas veces dentro de las iglesias los mismos cristianos están dormidos y no se dan cuenta que tienen un don espiritual dentro de sí, y ese don puede ser un don, obviamente es un don sobrenatural, pero puede ser un don que se puede convertir en un arma para convencer a los incrédulos, aquellos que no creen en estas cosas. De manera que debemos, cada creyente le corresponde buscar este don, o el don en el que Dios le ha dado, o puede pedir en oración como qué es lo que Dios le ha dado, dónde lo quiere usar Dios con respecto a los dones. Y luego debe buscar también cómo conocer más de ese don, estudiar, buscar, hacer estudios, buscar estudios, buenos estudios en el internet, comprar buenas Biblias de estudio que explican mejor acerca de los dones espirituales. O sea, debes conocer más, vas a ir conociendo más acerca de los dones espirituales, y cuando vas conociendo más de los dones espirituales, te vas convenciendo más de que son reales. Pero no puede el ser natural, o sea, el hombre natural, hablo de que no es espiritual. O sea, una persona que no conoce de Dios, una persona que solamente conoce una religión, pero nunca ha salido de eso y no busca la presencia de Dios como Dios quiere que la busquen, esa persona no puede. Mire lo que le voy a leer aquí en Primera de Corintios, para que no piense usted que yo le estoy mintiendo. Cuando le digo que una persona que no tiene comunión con Dios, o que es solamente un religioso más de la historia, no puede entender este asunto del que yo le estoy hablando. Mire lo que dice la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Que primero debes tener una conversión a Cristo. Debes salir de una vida mundana para convertirte en un creyente espiritual, alguien que verdaderamente comience a tener esa relación con Dios. Entonces Dios le va mostrando cosas espirituales, porque Dios es espíritu. El Evangelio de Juan en el capítulo 4, en el versículo o en los versículos 23 y 24 nos habla claramente que Dios es espíritu. O sea, y Dios va a tratar con aquellos que quieran algo espiritual, una relación espiritual con Él. ¿Por qué no puede haber una relación diferente? ¿Por qué no puede haber una relación que no sea espiritual? Yo te voy a decir la razón. Por la sencilla razón es que Dios es espíritu. Es espíritu, y quien quiera conocerlo a Él, quien quiera saber de Él, quien quiera intimidar con Él, pues tiene que convertir la vida carnal, la vida mundana, a una vida espiritual, porque va a tratar negocios con un Dios espiritual, obviamente. De manera que
debe conocer más de estos dones, pero para esto debe hacer lo que les estoy explicando. Una relación con Cristo, una relación con Dios, es una mera relación espiritual. Entonces, número uno, le corresponde a uno descubrir ese don, pedirle a Dios. Número dos, practicar y desarrollar ese don. Número dos, conocer más de ese don, o sea, buscar información, informarte más de ese don, ir conociendo más de los dones espirituales, porque a manera que usted va agradando a Dios, Dios se va agradando también de sus hechos, y Dios le va bendiciendo también con dones espirituales. Número 3, practicar y desarrollar ese don. Muchas veces muchos creyentes no se atreven a practicar el don espiritual que Dios les ha dado. Muchas veces tienen miedo de practicar cierto don, y principalmente si es un don de milagros, principalmente si es un don de lenguas, si es un don de sanidades. Yo el que siento más difícil para mí, en mi concepto, no es que no sea de fe, pero es una forma de explicar que el más difícil de practicar con respecto a los dones es prácticamente el de sanidad. ¿Por qué motivo? Porque tú oras por un enfermo en necesidad, en carencia de salud, oras por él, y resulta que oraste el día de ayer y para el día de mañana el Señor se lo llevó. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Yo oré creyendo que tenía ese don de sanidad, creí que iba a sanar la persona y resulta que falleció. Estas cosas, recordemos que solamente le corresponden a Dios. Quiero que tengas muy en mente y en tu corazón que quien hace el milagro es Dios y no eres tú. De manera que no hay por qué deprimirse si nosotros oramos por un enfermo, pero el enfermo no sanó, murió, falleció. ¿Por qué? Porque a Dios le plació, porque siempre ha sido Dios el que hace el milagro y no nosotros. Entonces, pero lo que nos corresponde a nosotros es seguir practicando para que este don se siga desarrollando. Así como no pudo sanar esa persona porque Dios o a Dios le plació así, en otra ocasión tú vas a ver la mano poderosa de Dios cómo sana a los enfermos, y todo es la voluntad de Dios. Eso tiene que quedar claro. Número 4, si se ejercita en ese don, si lo desarrolla y es fiel, irá alcanzando más dones. Mateo 25:23 dice: en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. O sea que si nosotros con un don le hacemos fiel a Dios, serle fiel a Dios en este mover de los dones espirituales, es que Dios te regaló un don para que empieces tu carrera como ministro o como creyente, y serle fiel es ponerlo en práctica, desarrollarlo, tener más intimidad con el Señor. Eso es serle fiel. Entonces, cuando Dios ve que tú eres fiel en ese don que te dio, entonces no va a dudar el Señor, por supuesto, en darte más. Dice aquí, su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Muchas veces cuando somos infieles en lo poco, entonces Dios no puede hacer. Estamos en la introducción de los dones espirituales. No puede hacer, entonces Dios no puede obrar. Y aunque digan mucho que los dones son irrevocables, muchas veces no va a poder obrar. ¿Por qué? Tú vas a tener ese don allí, es cierto, son irrevocables, eso yo no lo niego, pero no se va a activar. ¿Por qué? Porque no le fuiste fiel en lo poco. Entonces, dice así:
¿Cómo puedo saber cuál es mi don espiritual y desarrollarme en él? ¿Cómo puede saber usted a manera de introducción? En Efesios 5, 17 al 20 nos revela algunas cosas de cómo saber mi don y crecer en él. Debemos buscar el don en la diversidad de ellos. O sea, porque hay diversidad. La Biblia dice que hay diversidad de dones. La Biblia dice en 1 Corintios, capítulo 12, dice que hay diversidad, 12:6, hay diversidad de dones. Y en esa diversidad de dones debemos buscar nuestro don. Debemos buscar con la ayuda del Espíritu Santo ese don. Buscarlo. Orando también y ayunando, estudiando sobre estos dones, como les decía hace unos minutos. También pidiendo la ayuda y confirmación sobre su don espiritual. ¿Cómo va a pedir la ayuda? En oración a Dios, por supuesto, pero confirmando. ¿Cómo va a confirmar este don? Pues bueno, lo va a confirmar usted cuando lo ponga en práctica y usted vea, por ejemplo, con el de sanidad, usted vea que los enfermos sanan. Entonces, eso es una manifestación o una confirmación de que Dios le ha dado ese don, por supuesto. Ejercitarnos y practicar el don. No tenga miedo en probar, tal vez se equivoque, como le decía. O sea, a veces probamos, oramos por aquella cosa, oramos por aquel momento difícil y nos fue peor. Oramos por aquella sanidad y no se hizo. En fin, el apóstol Pablo dice que él había orado por una enfermedad que él tenía en su cuerpo. Había orado. En 2 Corintios nos dice él que había orado. Y sabe una cosa, resulta que había orado, pero no había sido sanado. Dice la palabra de Dios aquí en 2 Corintios 12, el apóstol Pablo tenía una enfermedad y había orado. Fíjese, el apóstol Pablo oraba por los enfermos, hablando de los dones espirituales, tenía el don de sanidad, lo ejercitaba, se movía en ellos. Pero mire qué contraste aquí, ¿no? O sea, qué contraste esto. Mire lo que dice. Dice aquí. Dice, sin embargo, dice el versículo, dice, y me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás para que me abofetee. Dice, para que no me enaltezca sobremanera. Dice aquí, dice, y para que la grandeza de las revelaciones, repito el texto, no me exaltasen desmedidamente. Fíjese, Pablo entendió la voluntad de Dios. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que me lo quite, que lo quite de mí. Oraba para que le quitara ese aguijón. Los grandes estudiosos dicen que Pablo tenía una cierta enfermedad en la piel. Y bueno, Pablo oraba porque sentía que esa enfermedad le era estorbo para seguir en el ministerio. Pero miren lo que le contestaba el Señor. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y el apóstol Pablo entendió el propósito y reaccionó de esta manera. Oiga esto, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Porque por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es tremenda esta escritura, cómo Pablo entiende la voluntad de Dios. Pablo era un hombre que se movía en los dones espirituales. Pablo era un hombre que conocía bien los 9 dones espirituales. Y si los conocía bien, significa que los tenía en su ministerio, en su vida espiritual. Él oraba por los enfermos sanaban.
hacía milagros, tenía fe, tenía ciencia, sabiduría. Esos son unos de los dones de los cuales vamos a hablar en otros videos que a continuación vendrán después de esta transmisión, por supuesto. Entonces, había rogado Pablo que quitara ese aguijón. Qué curioso o qué contraste, repito, de cómo Pablo orando por un enfermo, el enfermo sanaba y Pablo estaba enfermo. Qué curioso esto. Pero allí queda claro que la gracia del Señor es mucho más importante que todo lo que puede pasarnos a nosotros dentro de nuestra vida cristiana. Porque en el versículo 9 de 2 Corintios 12 nos dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Parafraseado sería en la debilidad de los hombres. No es fácil entender esto de los dones espirituales. Mucha gente no entiende esto de los dones espirituales. Para eso, para poder entenderlo, necesitas tener un encuentro con Cristo Jesús. Y no decir que sabes, que ya conoces, que esto, que asistes a la iglesia, que vas para allá y para acá, que andas de mensajero. No hace falta. Puedes estar 1000 años en la iglesia si quieres. Hacerte una momia allí en la iglesia, pero ¿sabes qué? No, si no los ejercitas, no. Si no pides a Dios, los dones espirituales no pueden activarse. Así que esto es importante. Entonces, ¿cómo entonces nosotros podemos ejercitar estos dones? Practicando, no tener miedo. También manteniendo una relación muy fuerte, muy íntima con el autor de los dones espirituales, que es el Espíritu Santo, manteniendo una intimidad muy grande con él, muy apegada al Espíritu. Entonces vamos a poder disfrutar de los beneficios de Dios con respecto a los dones espirituales. Yo te invito, amigo, amiga, a que sigas esta serie de videos. Hoy estuvimos en la pura introducción, cerramos ya esta transmisión porque nada más nos enfocamos en la introducción, pero yo quiero que el próximo domingo esté conmigo en la transmisión porque viene la secuencia. Ahora sí vienen los dones. Vamos a explicar cada uno de estos dones para que usted vea cómo funciona, qué hace cada uno de estos dones. Y aquí nos vamos a quedar, no sin antes mandar un saludo a nuestro pastor, al pastor David Hernández, que Dios me lo bendiga. Está allá en el estado de Oaxaca. Un abrazo a cada uno de sus congregantes, allá hasta Oaxaca, de manera que en Cimatlán de Juárez, en esa región de Oaxaca, allá nos acompaña siempre nuestro amado pastor David Hernández. Dios me lo bendiga. Así que, amigos, después de este saludo cordial a nuestro pastor David, me despido. Les repito, nuevamente les vuelvo a invitar. El próximo domingo este video estará ligadito con lo que viene, ¿no? Vamos a hablar de cada uno de los dones espirituales. Tal vez no los alcancemos a hablar de una sola transmisión, pero vamos a hablar de más de un don espiritual, a explicarlo un poco, obviamente, y queremos que usted la próxima semana se quede con nosotros, se conecte con nosotros. Le hacemos la invitación en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones. Y un saludo especial para los hermanos de Empalme, Sonora, los pastores y la iglesia Bethesda de Casa de Misericordia. Dios me lo bendiga. Al pastor José Luis Centeno también. Un abrazo especial porque les envío los videos también para allá. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Amén.